Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo presenta Evangelismo en tiempos de COVID-19. Hola, hermana Glorita, ¿cómo está? Bien, hermana llegaste Esperanza. por ahí. Buenas noches. Ya está también mi esposa conectada, muy bien, todos muy cumplidos, todos muy bien. Bien puntuales, bien puntuales. Bendito sea Dios, hermana. Sí, amén. Vamos a ver si se unen por lo menos unos dos más para ir iniciando. Sí, es correcto. Como que hoy se les hizo tarde a todos. No, yo venía corriendo. Bueno, menos a ustedes, pero y a mí. No me conectaste como a las 10 para las 9 para irlo recibiendo, pero... Y además estaba comiendo, hermana, acabo de comer. De todo el día. Entonces, pues bueno.
Y mire, ¿sabe que me escribió Sandrita que ya no se pudo ir? La detuvieron en el aeropuerto. Por Porque el dice COVID. sí, dice que ya hicieron otra vez el cierre ahí en Italia. Entonces hasta nuevo aviso la han dejado acá. Ah, es que la pandemia, porque allá hubo un rebrote y no los van a Eso. dejar no los van a dejar entrar. Eso. Dije que ya estaba ya tempranito en el aeropuerto y no los dejaron salir. Híjole, ¿Mm? qué grueso. Y ahora está nuevo aviso, ¿verdad? Sí, hasta nuevo aviso, pero Dios sabe, porque imagínense con esto así, llegar no va a poder salir tampoco, ¿verdad? No, y después ahí pues se puede, pues se puede exponer, ¿verdad? Y Eso. allá sola, sin nadie, enferma, imagínense, Dios tiene el control. Guardándola, guardándola. Sí, la guarda perfecto, ¿no? Qué bendición por un lado, por otro lado, pues qué mal, ¿verdad? Pero qué bendición, porque la guardó, la protegió y pues la trae de regreso. Me imagino que debe estar un poquito, este, cabizbajona, un poquito triste. Sí. Vamos a estar orando para que Dios le dé consuelo, ¿verdad? Y pues le muestre, ¿no? Le muestre el propósito, ¿no? De todo esto, sí. Así es, así es. Pues vamos a ir comenzando, iniciando, porque nos queda esta sesión y la próxima. Ok. Entonces, hoy voy a tratar de abarcar dos temas importantes para dar final la próxima semana y poder tener el tiempo para compartir nuestras conclusiones, nuestras experiencias de este curso, ¿verdad? Habíamos dejado, bueno, principalmente primero ahorita no voy a poner película, vamos primero entrando no voy a poner alabanza, para obviar un poquito el tiempo, mejor oramos e iniciamos porque tengo un video que mostrarles antes de comenzar y empezar a platicar un poquito de eso y ya entrar en el tema, porque lo que estamos viendo ahorita, que es derribar fortalezas y muros, es parte del plan de salvación. Entonces es importante ver cómo vamos a presentar este plan de salvación. Entonces vamos a ponernos a orar. Le voy a pedir a la hermana Carmen del Lago, que se está conectando, que se acaba de conectar, que nos dirija en oración para dar inicio a la enseñanza del día de hoy, por favor. Claro que sí. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, hermana. Muy bien. Pues vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Padre, en este momento, Señor, porque nos permites estar aquí en tu presencia, Señor, y todo lo que se diga sea siempre para tu honra y gloria, Señor, porque tú eres un Dios muy grande, muy poderoso, que nos traes paz a nuestro corazón, a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra nutra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Que sea como una espada de doble filo, Padre. Gracias por esta palabra que nos va a dar el hermano y este momento que tú lo apartas para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente, Padre. Ayúdanos, anímanos para decir siempre tu palabra de verdad. Gracias, Señor. Te pedimos por que esto sea de gran bendición a cada uno de nosotros. En el hermoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Les voy a poner un video, les voy a compartir un video, para que lo vean. Esto es un actor muy conocido que ahora se dedica a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y tienen un canal, digamos así, digamos, de televisión que produce ciertas temas para evangelismo y a veces hacen como tipo documentales y esto, pero en tiempo real, o sea, con personas reales van y comparten y graban todo este compartir para que quede como una experiencia, un testimonio. Este actor se llama Kirk Cameron, ya lo habrán conocido, actuó en Prueba de Fuego, es el actor, precisamente el bombero, que tiene problema con su esposa, se
ni el Skirkamen. Entonces, vamos a ver esta peliculita, dura 7 minutos, y para que posteriormente me den sus opiniones acerca de ello. Permítanme. Venimos del gueto. Ok, aquí vamos por $20, ¿ok? Está bien. ¿Ok? Tengo que sacar los 20. Está bien. Ya. Oye, ¿estás regalando dinero? No, tienes que... Yo te haré 3 preguntas y tienes que pasar la prueba. Ok. ¿Qué dices? ¿Te consideras ser una buena persona? ¿Sí? ¿Eres bueno? A veces. ¿A veces? ¿Buen corazón? Dios me hizo bueno. ¿Oh, sí? Te voy a ser honesto. Te voy a ser honesto. Soy Ok. bueno y malo. Soy bueno y malo. Bueno y malo. Ok. ¿Qué tiene allí? ¿Verdad y fe? Grandioso. Ok. ¿Puedo hacerte 3 preguntas para ver si te Ok. Te sabes los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sí. Sí. Bueno, los 10 mandamientos. Ahora, ¿has mentido alguna vez? Sí. ¿Y eso qué te hace? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Ya. ¿Eso qué te hace? Mala persona. Sí. Como te dije. ¿Qué dijiste? Como te dije. ¿Un ladrón? Como te dije, no soy bueno. No, está bien, estás siendo honesto, así que... Sí. Entonces, si has robado, ¿eso qué te hace? ¿Esa es religión? ¿Ladrón? Ladrón. Esto me agarró a mí, seré honesto, esto me agarró a mí. Espera, déjenlo ir. Y Cristo dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dijo Cristo, que todo aquel Oye, que mira a una Jesús no mujer dijo para eso. codiciarla... ¿Pero qué dice? Déjalo, déjalo. No lo dijo. Puedo enseñarte en Mateo capítulo 5. Déjalo, está hablando conmigo. Has oído. Oye, No, te eso no metas está en el escrito. Puedo enseñarte en mi Está Biblia. hablando conmigo, ¿ok? Déjalo hablar. Me está hablando Ok. a mí. No cometerás adulterio, pero yo te digo, Dice ese tipo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, ya. ¿Es cierto? ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Sí. Dime de nuevo tu nombre. Mario. Mario. Así que Mario, por tu propia confesión, eres un mentiroso, ladrón y adúltero del corazón. Correcto. Pregúntame a mí Correcto. lo que quieras. Ahora hablamos Déjalo. de eso, pero primero déjame terminar Sí, esto. pero- Un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Correcto. Y solo son 3 de los 10 mandamientos. Correcto. También soy culpable de eso. Ok. Soy igual que tú. Bien. Si Dios te juzga por ese estándar en el día del juicio, ¿crees que serías inocente o culpable? Culpable. Bueno, entonces ¿crees que irías al cielo o al infierno? Infierno. ¿Eso no te ¿Qué, el cielo o molesta? el Sí. infierno? El cielo o el Sí. infierno. Cuando muera yo, no. Si perdono mis pecados, si Me él- preocupo si yo por pido, Mario. pido perdón por mis pecados, él me perdonará y tal vez pueda, ¿entiendes? Sí, ok. Oye, me preocupo por tu amigo Mario. Está bien. Déjame preguntarte Digo yo, algo. amigo, no Déjame estupidez. preguntarte. Déjalo. Si estás en la corte, ¿has estado en la corte? Sí. Bueno, si estás en la corte y eres culpable de un crimen Sí. o algo, y eres culpable, y no hay duda, la evidencia demuestra que Sí. eres culpable, y te dice, Mario, ¿qué tienes que decir antes de dictar sentencia? Y tú dices, bueno, pues le voy a pedir que solo me perdone, déjeme salir. Si es un juez bueno, ¿te dejaría ir? No, no puede, No. porque lo echarían a él, sería un juez malo. Correcto. Dios es bueno, Él es un juez Ajá. bueno. Así que si solo dices, Dios, mentí, robé, cometí adulterio, pero quiero que me perdones y me dejes ir. Si es un juez bueno, no puede dejarte ir. Él se asegurará de que recibas el castigo merecido por tu crimen. Sí. Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. Y dice que ningún ladrón ni adúltero entrará al reino de los cielos. Entonces, si Dios te da justicia y vas a morir algún día, estarás de pie delante de Él. Y si te trata según tus pecados, irás al infierno. Ajá. Porque Dios es bueno y Él castigará a los homicidas, violadores, mentirosos, ladrones, adúlteros. Y eso eres tú. Y soy yo. Sí. Mas Él proveyó una forma para que fueras perdonado. Porque te ama. ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué hizo por ti? Murió. Cristo murió en la cruz. Hace Sí. mucho tiempo. Así que estás en la corte, eres culpable y el juez dice, Mario, ¿puedes pagar tu multa? Son $50,000. Va a dar a la cárcel. Y dices, no tengo dinero. Entonces irás a la cárcel. De repente alguien que no conoces entra y paga tu multa. Vendió todo lo que tenía y se lo dio al juez diciéndole, esto es para mi amigo Mario porque lo amo. ¿Cómo te sentirías hacia ese hombre? Agradecido.
agradecido. La Biblia dice que eso hizo Dios por ti y por mí, hace 2000 años. Dios se hizo hombre, Jesucristo, y Él murió en la cruz para limpiar tu castigo. Y mi castigo es así: quebrantamos la ley y Jesús pagó nuestra multa, porque Él murió por ti. Y la Biblia dice que si te arrepientes y das la espalda a tu pecado para siempre y pones tu fe en Cristo, Cristo dijo que confiáramos en Él de todo corazón, te perdonará tus pecados y te dará lo que no mereces: el cielo y un corazón nuevo. Él te limpiará. Pues, ¿sabes qué? He estado una semana en las calles. ¿Qué dices? He estado viviendo en mi carro por una semana. ya. Sí. Sí. Eso es lo que me hace reír. Quizás Dios me puso aquí para que podamos platicar de esto. Me preocupo por ti, no te conozco, Mario. Tal vez nunca me vuelvas a ver, no lo sé. No sabía si eran amables o malos, podrían golpearme, no lo sé. Pero esto es lo que yo... En la cárcel, todo el mundo lo conoce. No le va a pasar nada. Tengo que pensar en eso, dame un momento. De esto se trata. Podrías morir mañana, ¿o no? Bueno, Dios no quiere que vayas al infierno. Él ve cada uno de tus pecados. Pero si te da lo que mereces, perecerás en el infierno. Pero Él envió a Jesús porque te ama. Así que lo que debes hacer antes de dormir esta noche, di: Dios, perdona mis pecados. Creo en Jesús con todo mi corazón. Y deja de estar jugando con lo que ya sabes que está mal. Y di: te voy a obedecer el resto de los días de mi vida. He estado haciendo mucho más. Entonces necesitas hacer un cambio en tu corazón. Sí. Esto es serio, hombre. Porque ¿De verdad? Pero ser honesto si quiero. eso es... Como Sí, se tiene que arrepentirse. como ya dije, he estado en la calle por 2 semanas. Sí. Ya es hora de... ¿Sabes que he estado haciendo muchas locuras? Sí. ¿Me oyes? Para ser honesto. Pero Dios dice que ve nuestros pensamientos, todo lo que hacemos. Quizá la ley no nos ve, pero Dios ve tu corazón y te va a pedir cuentas por todo. Y también a mí. La única manera que podemos esperar ir al cielo y no al infierno es darle toda nuestra vida. Él no quiere que solo vayas a la iglesia y digas una oración diciendo: oh Dios, perdóname. Él dice: no, yo quiero todo tu corazón, toda tu vida. Y tienes que darle la espalda al pecado para siempre y decir: Dios, soy culpable, te he ofendido y te he hecho enojar, merezco el infierno, pero si me perdonas, te daré toda mi vida. Gracias, fue un placer conocerte. Gracias, Sí. gracias, muchas gracias. Es un placer conocerte y te lo agradezco. Sí. En verdad lo necesitaba. Ahora puedo ir a comer, ¿me oyes? Gracias, hombre. Gracias. Bien, Nos somos vemos. amigos. Dale. Sí, Gracias. hasta luego. ¿Qué tal, hermanas y hermanos? No sé si también por ahí ande el hermano ahí con la hermana Elvira Baeza. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué comentarios hacen a esto? Esto es evangelismo, al fin y al cabo es predicar la palabra de una manera diferente, ¿verdad? De una manera que nos ajustamos a lo que tenemos ahí, a lo que estamos presentando de acuerdo al idioma, al lenguaje, a las personas, ¿no? Que están ahí. Pero, ¿qué tenemos que comentar? Adelante. Bueno, yo comienzo. Ok, Yo comienzo. De verdad que me encanta ese video, ya lo había visto y me gustaría que me lo compartiera después. De verdad que ahí es donde podemos ver que somos culpables, y lo que está tratando de hablar el muchacho ahí es de que necesitamos un arrepentimiento y que a través de la justificación de Cristo, ya Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros, aunque somos nosotros pecadores y culpables, como él le hablaba de la corte, ya porque quebrantamos la ley. Antes éramos enemigos de Dios, como lo que hemos leído, pero ya ahora a través del Señor Jesucristo nos justifica. O sea que en pocas palabras ahí el muchacho, ese joven, lo que está diciendo es que Dios vino y nos justificó porque nosotros éramos culpables y merecíamos el juicio, ¿verdad? Pero ahora Cristo viene y nos justifica aún siendo culpables. Entonces ahora Dios ya no nos ve a nosotros pecadores, a gloria, no, ahora ve a Cristo en nosotros. Y por eso es que nos puede ver perfectos, porque no ve nuestro pecado, sino ve a Cristo ya en nosotros, que mora a través del Espíritu Santo. Amén. Así es que
me encanta, hermano. Ahí me gustaría que me lo comparta para empezar a compartirlo a las demás personas. Claro, Muy, con muy gusto, hermano, interesante. con gusto, creo lo que sí. Sí. Hermana Carmen. Sí, de alguna manera es muy valiente esta persona, este hermano, porque pues se ven que son de la calle y pues de alguna manera también le pueden pegar si son pues violentos. Sin embargo, manejó bien esa empatía, ese llegar a la gente natural. Me gustó porque incluso le pide su nombre, es algo que Claro. es importante. Es una relación así como un platicar, ¿no? Es llegar a la gente de manera sencilla, le empieza a decir que, pues la mayoría de la gente conoce los 10 mandamientos, definitivamente, y entonces le empieza a decir que si conoce, lo empieza a abordar, que si es una buena persona, le aborda que si conoce los mandamientos, que entonces esa dinámica tan sencilla, pues llega a la conclusión, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Si no eres una buena persona, pues hay dos lugares, pero pues Dios no quiere que vayamos al infierno, ¿no? Por decir. Ujú, ujú, ujú. Lo aborda de esa manera y pues es una manera muy también directa, no vamos a decir otra cosa que no sea, vamos directos y me encanta porque dice 2 veces, la Biblia dice, sí, especifica en dónde, no vamos diciendo lo que no nos ocurra en el momento. El chico sí tiene algunos pasajes, incluso dice en Mateo 5, Ajá. y aborda el que él se prepara, pero es sencillo, es de esa manera, me gusta ese evangelismo yo siento que es mi modo de ser, con la gente, con las personas que estén en calle, me identifico mucho. Sin embargo, empieza a abordar el de un juicio y imagínate que hiciste algo malo y te mereces pues la cárcel, ¿no? El castigo, pero ¿qué Ujú. crees? Que Dios no quiere que pues, nos vayamos por otro lado y el plan que Dios, bueno, aborda mucho que Dios es amoroso, entonces ya el plan de salvación va directo, que el arrepentimiento y te va a perdonar si pues mira, crees en Jesucristo y bueno, ¿no? Ya el plan de salvación y me encanta, me gustó mucho porque es en calle, es con un lenguaje sencillo y estamos con este chico que dice las cosas de manera clara en la Biblia, de la Biblia. Me gustó Así mucho, es. yo no lo había yo visto. Muy bien. Después Y se eso los de mando. Dios, así es, Dios ve tu corazón. Y la conclusión fue que en el momento a lo mejor no se arrepiente, pero ya queda la semilla, ¿no? Puede que en alguna otra ocasión vuelva a pasar y igual los aborde y en ese momento pues igual y sí, pero ya se plantó la semilla. Y ya le sembró la inquietud, ¿verdad? Ya por lo menos la va a pensar. Sí, porque Lo dijo, va a pensar. ¿dónde está Dios? ¿No? Yo he vivido en la calle, como que, pues sí, me dices cosas bonitas, pero pues mi vida, estoy viviendo en mi carro, en la calle, pero pues sí es una manera de él sentirse, pues que hay esperanza. Exacto, dice, ya me cansé, ¿no? En pocas palabras, ya me cansé de vivir así, ya no quiero vivir así, he hecho muchas cosas malas y ya no quiero, ¿no? Y vemos, Claro. es casi un tipo Mara Salvatrucha, ¿eh? O sea, Sí, son como de ese tipo de keto, son maras, o sea, son asesinos, ladrones, violadores, o sea, son hombres que tienen, que se ha sembrado en su corazón maldad, ¿verdad? Entonces, que llegue una persona y les hable, y algo que a mí me gusta, y ahorita doy paso a alguien más que quiera compartir, algo que a mí me gusta es que no da bibliazos. En ningún momento le dice, te vas a ir al infierno y mira la palabra, dice, en ningún momento llega, ni siquiera llega con la Biblia, porque él sabe que ahí va a tener una muralla. Cuando lo ven llegar así va a decir, este es pastor y viene a predicarnos, viene a cambiarnos, ¿verdad? Viene a hablarnos de Dios. Entonces él llega así mismo. O sea, voy a usar con ellos estos versículos, ¿verdad? Y se prepara con esos versículos y con esos te llevo a Cristo y con el ejemplo del juez. Entonces, se preparan. Esto no lo hace por coincidencia,
Esto lo hace porque se prepara. Vamos a ir a un gueto. Entonces, ¿cómo puedo llegarles? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué me van a lo mejor me pueden ser violentos? ¿Cómo contestar para apaciguar, para dar paz, verdad? Entonces, él va preparado, pero ya lleva aquí la palabra de Dios porque sabe que si llega va a ser un parón. De por sí, ¿verdad? Le están diciendo, no, ya. Y le dice, no, déjalo que hable, está hablando conmigo, ¿verdad? O sea, le está abriendo la puerta, ya eso es, pero un avance. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este video? No, y es que bien bonito, hermano, cómo le llega, ¿verdad? Bien, como decía Pablo, con palabras bien fáciles de entender, porque les dice, nos consideramos buenas personas. ¿Y quién? Nadie, ¿verdad? Porque hemos hecho, y de ahí les dice, un día vamos a estar frente a Dios y daremos cuentas, les dijo. De hecho, pensamiento, les dijo. Entonces, claro, les captó la atención porque así lo dice la palabra, pero se lo llevó con palabras bien suaves y bien fáciles de digerir para que ellos pues pudieran tener como él obtener la respuesta de lo que quería, ¿verdad? De ellos. Así es. Ajá. Anayeli, ¿algo que quieras? Claudia iba a comentar. Claudia abrió micrófono y después Anayeli y después ya iniciamos el tema. Hola, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Pues sí, es un tema, yo creo que cuando compartimos el Evangelio, lo más importante es invitar a la persona a reconocer que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que Él con su amor nos manda al Salvador, ¿no? A su Hijo, y tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de verdad de todo corazón y aceptar a Cristo porque hay un infierno y Dios es un Dios justo. Si estamos con Dios o en el mundo con el diablo, ¿no? Entonces, si no aceptamos que somos pecadores, si no vamos a los pies de Cristo, nos vamos a ir al infierno. Y cuando estemos en la presencia de Dios, no porque Él sea malo, sino porque Él es un juez justo, nos va a lanzar al infierno, porque no quisimos aceptar la verdad estando en este mundo, ¿no? Y quisiera compartirles, fíjense que con estos videos que el hermano Juan Felipe compartió, tuve la gran bendición de conocer a uno de los embajadores aquí en Guadalajara de ese ministerio, quienes hacen todos esos videos en la calle. Y más tarde, cuando terminemos, les voy a compartir uno de los folletitos que él me mandó. Me recomendó mucho este libro, me regaló este libro y habla mucho de cómo predicar, ¿no? Entonces, si pudieran conseguirlo yo me lo mandó por WhatsApp, se los voy a compartir por WhatsApp para que lo lean, y también me dio este folletito, y aquí viene también algunas maneras de evangelizar, vienen así muy bonitos de cómo compartir el evangelio en la calle, ¿verdad? Entonces se los voy a pasar para que los lean, y les voy a pasar el libro así para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo. Pero sí es importante que la gente sepa que Dios es un Dios justo y que si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón y a Dios como nuestro Salvador, por ser Él tan justo en la presencia cuando estamos con Él, si no somos fieles ahora, nos vamos a ir al infierno, no hay más. O estamos con Dios o en el mundo con el infierno, ¿no? Entonces, sí es importante que al momento de compartir la palabra, lo sepamos y la gente lo sepa, que también nosotros creamos, porque habemos cristianos que no creemos que existe el infierno. Todavía hay doctrinas que no, como los testigos de Jehová, que dicen que no hay infierno. Hay gente en el mundo, como los ateos, que no creen que existe el infierno, pero sí existe, el infierno es real. Entonces tenemos que compartirle a la gente que sí existe el infierno y que si nos morimos vamos a ir al infierno. Si no, ¿por qué? Porque Dios es justo y porque hemos nacido con el pecado original, ¿no? De Adán y Eva, cuando pecaron y desobedecieron a Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar? Siendo fieles, siguiendo
aceptando a Cristo en nuestro corazón, pero sobre todo arrepentirnos de todo corazón, porque cuando nos arrepentimos de todo corazón, no volvemos a hacer más ese pecado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, les voy a compartir esas dos cositas, hermanos, para que las tengan ahí, las lean. Y si después me puedes compartir el dato de esta persona que representa a esta organización acá para ver, pues para ponernos en Sí. contacto con ellos y ver qué Sí. podemos hacer. Claudia haciendo la tarea, muy bien. Felicidades, Claudia. Gracias, gracias por compartirnos. Anayeli. Buenas noches, hermanos. Pues Buenas noches. yo solo les quiero compartir que estoy de acuerdo con lo que dijeron mis hermanas y pues la verdad así es como debe de presentarse la palabra del Señor y así es como a mí también me gusta compartirla y le agradezco al Señor que me use, ¿verdad? Amén. Pues hay que seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor como debe de ser. Y Así es. pues creo que es todo, hermano. Y gracias por este grupo y por la vida de usted que lo usa y pues he aprendido mucho. Gracias. Gracias, gracias, hermana. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. Teníamos una tarea, y sí quiero retomar ahorita la tarea porque va con el tema y va con lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son, la tarea era una pregunta, cuáles son las objeciones o las cosas que les han preguntado, que les han dicho cuando cuando han compartido con alguien? Esa era como la tarea. Es decir, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué es lo que dicen? Ahorita vimos un ejemplo, ¿no? No, a ver, pero yo pienso que yo soy bueno, pero también malo, ¿no? Eso puede ser una cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué nos han dicho que a nosotros, qué es lo que nos han dicho como objeción o como pregunta antes de que puedas hablarles de la salvación? ¿Qué es lo que la gente te ha comentado, te ha dicho? Hermana Esperanza, si quiere comentarnos, adelante. Pues, ¿me escucha? Así, me está escuchando. Pues mire, las objeciones que hay, que creo que son comunes, por ejemplo, la Biblia puede con o sea, el papel puede con todo, ¿verdad? Entonces, pero mire, ¿verdad? Usted ve que todo se está cumpliendo y no sé qué. Sí, por eso lo vienen diciendo desde hace tiempo. Y entonces son cosas, como dice la palabra, ¿verdad? De que se burlan de dice del advenimiento. ¿Dónde está el advenimiento? O sea, la gente pregunta eso. Entonces, ¿dónde está su advenimiento? Dice, o sea, ¿cuándo todo el tiempo han estado diciendo? Entonces, pero mire que lo fulanito aquel no es, da mal ejemplo. Aquella persona, entonces se fijan en cosas así, ¿verdad? Entonces, tratan de cerrarle la puerta a uno con esos comentarios y y a ver, uno tiene que darle la explicación, pues, ¿verdad? Pero a veces uno no está listo como para decirles las cosas. Sin embargo, yo con esos comentarios, con esas objeciones me he encontrado, ¿verdad? Aunque hay otras muchas, pues, porque se cierran, ellos solitos se cierran las puertas, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos viendo ahorita, hermano, eso nos ayuda porque así podemos prepararnos para cualquier, porque las hermanas pueden tener otras cosas, ¿verdad? Y ya, digamos, con lo que se discute aquí podemos ver, ayudarles a esta gente y a que ya esas excusas puedan ser borradas o con otras personas que también, ¿verdad?, nos encontremos en el camino. Lo importante es que hacerles reconocer que ellos son los que están equivocados, ¿verdad? Y que Dios todavía los está esperando. Y que todo lo que nos pregunten podemos responderlo con la Biblia, con la palabra de Dios. Todo lo podemos refutar. Todo, ¿por qué Dios permite lo malo? ¿Por qué si existe Dios tal cosa? O sea, todo eso lo podemos responder con la palabra de Dios. Vamos, alguien más que nos quiera compartir algo que le hayan comentado, algo que le hayan objetado, algo que le hayan preguntado.
pero no todas, en Buenas orden. noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Sí. Buenas noches, hermana. Sí, lo que a mí me han dicho varias veces es que cuando voy a evangelizar, que todos somos hijos de Dios. Ok, sí. ¿Verdad? Y la verdad es que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios somos aquellos que le confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor. Así es que eso es una de las partes que me dicen. De ahí lo otro es que, ay, no, yo ya no quiero saber de los evangélicos porque son bien malos y que para ser como ellos, mejor no. Es otra de las cosas que le dicen a uno para que no, ya no le siga hablando, ¿verdad? Ok, sí, totalmente, de acuerdo, muy bien. Ahorita vamos a Sí, ver algunas de esas. Adelante. Sí, así que esas son de las partes que, pero como dice usted, tiene que llevar uno la palabra para que con ella, pues, decirles, no, usted está equivocado, ¿verdad? Y la cosa es que la palabra de Dios dice esto y esto. Entonces ya ellos se quedan, pues, ahí pensando, ya no es como que si yo de mis propias palabras le diga algo a aquella persona, sino que cuando ya uno le habla con la palabra, ellos se quedan pensando. Entonces ya la semilla se sembró, ¿verdad? Ok. Y así es que eso es lo que nos ha pasado muchas veces cuando uno va a evangelizar. Ok, Sí, amén. perfecto, amén. Miren, yo les quiero compartir, la semana pasada, si recuerdan, que hablamos de la Biblia, me preguntó la hermana Mavi, lástima que no se unió, porque me hubiera gustado contestárselo. Me contestó que por qué la Biblia era la autoridad y no el Corán, y no no el Corán o otras, o el libro del Mormón, en fin. Porque la Biblia es la verdad y la verdad inspirada por Dios. Entonces, miren, esto yo lo compré hace mucho, me puse a leerlo, no todo, la verdad, es el Corán. Es una, digamos, traducción del Corán. Y viene tal cual como es el Corán, viene todas sus leyes, viene todo lo que dice, sus mandamientos. Y para contestarle a la hermana, ven cómo se hago mi tarea. Me puse a investigar y Jesús aparece 25 veces en el Corán. Y de Mahoma aparece 4 veces mencionado en el Corán. Y el profeta musulmán, por excelencia, es Mahoma. Y aparece 4 veces mencionado en el Corán, cuando Jesús aparece 25. Y entonces me puse a investigar y me encontré precisamente aquí está, después se los envío, una entrevista que le hicieron a un hermano cristiano que era musulmán y se convirtió al cristianismo. Fíjense bien, dice, Mario Joseph, clérigo musulmán convertido a la fe cristiana, le han intentado matar más de una docena de veces, entre ellas su familia, que le dio por muerto cuando confesó abiertamente que abrazaba el cristianismo. Eso es a lo que, imagínense, abrazó el cristianismo y fue inclusive echado de su familia, lo amenazaron, y eso es lo que pasa cuando se convierte un musulmán. Entonces no es tan fácil una conversión. A lo mejor para nosotros es bien fácil, se nos hace fácil que un cristiano se convierta acá porque no hay eso. ¿Sí? A lo mejor sí nos hacen el feo, nuestras familias nos dicen algo, pero no sufren esta violencia que sufren ellos. Entonces, pero fíjense, voy a seguir leyendo. Mario Joseph, que encontró a Jesús en el Corán, participó la semana pasada en unas conferencias en Valladolid en las que transmitió el mensaje que le ha dado el Señor: volved al amor.
Ese es el mensaje que Dios le puso en su corazón. ¿Qué fue lo que no le convenció del Corán? Fue la primera pregunta. Realmente no fue con el Corán. Lo que me convenció fue lo que dice el Corán sobre Jesús. Después dice, ¿y qué dice? Dice, en el corazón, déjame darle la bienvenida a Aaron y a Aurea, ya. En el Corán, ¿y qué dice? En el Corán el nombre de Mahoma aparece 4 veces y el de Jesús 25. En el Corán solo aparece el nombre de una mujer que es María, la madre de Jesús, y aparece en 34 sitios. María aparece en 34 sitios en el Corán. El capítulo 3 es la familia de María. De acuerdo con el Corán, María nunca pecó. Esto lo dice el Corán. Yo no estoy haciendo ninguna doctrina. Nunca pecó en su vida. Subió al cielo con su cuerpo y está intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice el Corán. El Corán dice que Jesús es el Hijo, Espíritu y Palabra de Dios. Y la Biblia dice lo mismo. O sea, el Corán reconoce a Jesús como el Hijo, el Espíritu o como el Hijo de María, ¿verdad? Y que es el Espíritu y la Palabra de Dios, el Verbo hecho carne. El Corán dice que el profeta Mahoma murió y que Jesús está vivo. El Corán, les estoy hablando del Corán, ya no he hablado de la Biblia todavía. Y también dice, Mahoma nunca resucitó a nadie. Y sin embargo el Corán dice que Jesús dará vida a los muertos y que Jesús curó a los enfermos. Los musulmanes creen que Jesús va a volver. Fíjense. Me pregunté algo muy sencillo. ¿Quién es más grande? ¿El que está muerto o el que está vivo? Y esa es la pregunta que yo hacía a mis maestros y nadie era capaz de responderme. Un día me puse a rezar, dice aquí en el, ¿verdad? A Alá, mi Dios, y le pregunté que a quién debía orar, si a Mahoma o a Jesús. Y después de la oración abrí el Corán y encontré en el capítulo 10 del Corán el versículo 24 y te dice que si tienes dudas sobre el Corán, que leas la Biblia. El Corán te hace referencia a la Biblia como la palabra de Dios, como la autoridad para conocer la verdad. O le preguntes a la gente que lea la Biblia. Por eso decidí leer la Biblia. Después de todo esto, decidió leer la Biblia. Algunos, ¿por qué si lo ve como algo tan sencillo, el resto no lo ve así? Algunos musulmanes lo saben, pero no quieren decirlo abiertamente porque tienen miedo por sus vidas. Están amenazados por el sistema religioso, ¿verdad? Porque hay muchos que utilizan la religión para violentar, para hacer terrorismo, para matar, para justificar sus acciones. ¿Teme por su vida? No, porque tenemos una vida y algún día moriremos. Y si tienes miedo, da igual porque vas a morir. Y hasta ahí lo dejo. Entonces, a la pregunta que me hizo la hermana de por qué la Biblia es la autoridad, es porque es la palabra de Dios y según 1 de Timoteo 3:16, la palabra fue inspirada por Dios y sirve para exhortar, para dirigir, para instruir, para enseñar en justicia. Eso es lo que dice la palabra. Nos da la misma autoridad de ella misma. El mismo Dios se revela por medio de sus profetas y de sus discípulos y apóstoles la palabra de verdad. Nada de lo que está aquí fue puesto en palabras de cada uno de los autores. Por eso la palabra no se contradice, porque tiene la autoridad misma del Espíritu Santo de Dios, por la que fue inspirada. Si ustedes ven los 4 evangelios, puede haber que unos, ¿verdad? A unos el Espíritu Santo les reveló de una forma escribir
el evangelio, y a otros coinciden ciertas historias, y hay otros que ponen unas historias que no vienen en otros de los evangelios, pero todo coincide en los milagros. Todo coincide en la vida de Jesús, todo coincide que es el Mesías, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es nuestro Señor y Salvador. Y si vamos al Antiguo Testamento para decir que, porque pues también hablaba la hermana de por qué la Torá no es la Biblia. No, la Torá es el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en la Biblia. Es la ley de Moisés. Y aquí la tenemos. Y también fue inspirada por Dios. Nada más que, ¿qué creen? El Antiguo Testamento, en Isaías y varios de los profetas mencionan al Mesías. Nada más que Isaías, en Isaías 53, menciona la venida del Mesías y todo lo que va a pasar el Mesías. Menciona su sacrificio, que va a ser abofeteado, que va a ser latillado, que va a ser escupido, que va a ser crucificado, que va a resucitar. Eso lo menciona en Isaías 53. Y si los judíos no quieren reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es porque no están viendo el contexto de lo que dice Isaías 53. ¿Cómo voy a esperar a alguien que ya llegó? Entonces esa es la autoridad que da la palabra de Dios. Todo lo que está aquí se ha cumplido. ¿Faltan por cumplirse profecías? Sí, pero todo lo que está aquí está cumplido. Aquí están las promesas. Y cuando alguien habla, por ejemplo, cuando Pablo habla de cosas como que dice, esto lo digo yo, no el Señor. Hace una diferenciación. O sea, esto que te estoy diciendo no es inspirado. Esto es lo que yo te digo que el Señor, ¿verdad?, me ha puesto en mi corazón para decírtelo. No es un mandamiento. Lo hemos visto ahí en Corintios, lo hemos visto en Hechos, cómo Él habla, ¿verdad? Cuando Él habla por sí, Él siempre menciona, esto lo digo yo. Entonces, ¿por qué? Porque dice, esto no es un mandato, tú toma el consejo, pero yo te lo estoy diciendo porque considero que es lo mejor. Y es cuando está hablando del matrimonio y que si se casen, no se casen, y que se queden solteras y viudas. Y en algunas partes dice, esto yo no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, y dice, esto es un mandamiento y esto es lo que digo yo. Entonces, la autoridad de la palabra, la autoridad de lo que Dios revela es maravilloso, ¿verdad? Y el centro del Génesis hacia el Apocalipsis, el centro es Cristo, en todo el tiempo. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que nos lleva, ¿verdad?, a la preparación para que se cumpla el nuevo pacto, que es la salvación. Entonces, nosotros podemos perfectamente decir por qué la Biblia es la autoridad y por qué es la palabra de Dios y basarnos en diferentes, puede irse al Salmo 119, ¿verdad? La lectura más larga que hay que habla de la palabra todo el tiempo. El Salmo 119, el centro es la palabra de Dios. Entonces usted puede irse y analizar lo que dice la misma palabra de ella misma. Y es el salmo más largo, tiene 176 versículos. Entonces, pues ahí está, esa es la respuesta, ¿verdad?, que yo tenía que dar. Se las doy a ustedes porque, bueno, ya después se la mando grabada a la hermana para que la tenga, para que vea la respuesta. Me hubiera encantado que hubiera estado aquí, que hubiera escuchado, porque como un musulmán investigó en el Corán y se fue a la referencia bíblica, a la Biblia. El mismo Corán le dio la autoridad a Jesús, la existencia de Jesús. Como hijo de María, tal vez no le da la divinidad, ¿verdad?, de los musulmanes a Jesús, pero dice que es la palabra, y Jesús es la palabra. Entonces, pues, y el Espíritu de Dios mismo. No es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es otra persona, ¿verdad? Pero de que es la palabra hecha carne, es la palabra hecha carne, es el verbo. Entonces, eso es muy, muy importante. Vamos ya habiendo contestado. Vamos acá, ahora sí a la lección.
vimos que vimos la existencia de Dios. La semana pasada hablamos de la existencia de Dios, de cómo podemos responder a las personas, a los ateos o a personas que tienen un concepto de Dios que el que no es, y que nos va a llevar a hablar de los atributos que tiene Dios, ¿verdad? ¿Qué atributos? El amor. Los principales atributos de los que vamos a hablar es, para dejar claro la existencia de Dios, es que es justo y que es amor. Y podemos hablar de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia. Podemos hablar de estos aspectos, pero lo primero que tenemos que tocar son estos dos atributos. Dios es justo, e irnos, ¿verdad?, generalmente a esos puntos que les di de los versículos anteriores, donde Dios habla que Dios es justo y Dios es amor, ¿verdad? Déjenme ver, que está acá. Ahí está. Romanos 3:23, la justicia de Dios. El amor de Dios, Juan 3:16. ¿Cuál más? Y se puede ir a Juan 5:24 también. Ok, entonces vamos a ver la Biblia. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Qué bueno, quedó como introducción esto que hicimos con el Corán, ¿verdad? En la Biblia encontramos la voluntad de Dios. No hay otro libro o religión que la supla ni la complemente. No hay otro. No es el catecismo, no es el libro del Mormón, no es el Atalaya, no sé, algún otro libro que haya, ¿verdad? Como guía. Por ejemplo, hay un libro que se llama, aquí lo tengo yo, pero algo de los siglos, que es el libro de los adventistas, que ellos le dan mucho crédito a esta profecía revelada a la señora Ellen White, o Elena White. Entonces, le dan mucho hincapié a eso, y por encima de la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren, yo les voy a aconsejar algo. Yo creo que para poder nosotros también darle autoridad a la palabra, aunque la palabra no lo necesita, pero nosotros sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? A veces es bueno hojear el Corán. No se lo va a echar todo, la verdad, pero vaya buscando algunas cosas, algunas menciones. Vaya al libro de Mormón, lea el libro de Mormón, un poquito, algunos conceptos. Lea la Biblia del Testigo de Jehová para que vea cómo está cambiada. Vea, por ejemplo, este libro de Elena White. No lo va a leer todo porque la verdad no da mucha flojera la historia de toda esta revelación. Es un libro como de 200 páginas. Yo todo esto que le estoy diciendo, yo lo tengo, yo lo he leído. Sin embargo, lo he leído porque yo me gusta estudiar las cosas para tener las bases, para decir, esto no tiene fundamento bíblico. Esto no puede ser de autoridad porque la palabra de Dios no dice esto. Entonces usted puede refutar cuando se encuentra con alguien de esto, refutar de esa manera. Y eso es padrísimo. O sea, no hacer una discusión, un debate, pero refutar bíblicamente es algo que la verdad puedes disfrutar desde el sentido de hacerles ver la verdad, ¿verdad? A las personas por medio de la palabra de Dios, derrumbando su doctrina, que no es bíblica. ¿Verdad? El otro día yo estaba viendo un debate entre lo compartí en mi Facebook, entre un pastor cristiano, se llama Will Graham, y un filósofo católico. Y el filósofo católico terminó diciendo que necesitamos una autoridad que nos diga, ¿verdad?, lo que sí se puede hacer y que está conforme a la palabra. O sea, para ellos necesita haber un magistrado, necesita haber un obispos que sean muy estudiosos de la palabra de Dios y que nos digan que lo que la palabra de Dios va de acuerdo a la doctrina. ¿Por qué? Porque lo dice la iglesia. Eso es lo que dicen ellos. Porque lo dice la iglesia, leo la palabra y creo en la palabra.
no porque lo dice Dios. ¿Me explico? Entonces, cuidado, porque ellos deforman muchas estas doctrinas, interpretan mal algunos textos sin el contexto. Entonces, esto es muy importante. A veces es bueno ver este tipo de cosas porque nosotros podemos darnos cuenta cómo cuando alguien nos presenta, que estamos presentando la palabra a alguien, que nos pregunte algo y podemos contestar bíblicamente. Entonces, esto es muy, muy importante. Vamos a seguir. Después, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Verdad? Argumentos externos de que la Biblia es la palabra de Dios. Estos argumentos ustedes los pueden usar. Todo esto que estoy presentando, ustedes lo pueden usar, escudriñar, estudiar. Pues esto es muy importante. No quedarse con que lo hizo el hermano Juan Felipe y entonces, pues sí, como el hermano Juan Felipe conoce, pues lo voy a... No, escudriñelo, revíselo, y si le sirve, adelante. Y si no le sirve, pues bueno, le queda como información únicamente, pero no, todo está tomado, ¿verdad?, de la enseñanza de la palabra de Dios. La adaptación perfecta de la Biblia a las necesidades espirituales del hombre, evidencia de que fue escrita por el mismo creador del hombre, por el mismo creador, o sea, Dios del hombre. Es decir, la Biblia es un manual de vida. Es un manual que nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos, qué hacer, habla hasta de nuestras finanzas, de nuestros matrimonios, de nuestra relación con nuestros hijos, de la sabiduría, de cómo actuar con sabiduría, en qué caminos andar, qué hacer en ciertas circunstancias. Habla de eso. La Biblia habla de tu problema, en pocas palabras. Eso es lo que está diciendo. Es contemporánea. ¿Por qué? Y ahí es donde decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es lo mismo, es la misma ayer, hoy y siempre. No va a cambiar, permanece para siempre. Entonces, y permanece a las situaciones del mundo, porque si vemos, el mundo ha cambiado, ha avanzado, ha habido tecnologías, ha habido cosas, pero ¿qué creen? El hombre es el mismo. Y si el hombre es el mismo, las condiciones del hombre y del pecado son las mismas. Nada más que ahora son más descaradas, esa es la diferencia. Pero el pecado, ahí está. Entonces la Biblia entra como una espada de doble filo para tocar el trasfondo del pecado y poder arrepentirnos del pecado y volver a tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de su efecto sobre la vida de los hombres. Cómo nos transforma de una vida sin valor a una vida en abundancia. Ahí se repitió. Con amor, gozo y paz. Testificamos de la obra que el Espíritu Santo ha hecho a través del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que Dios te hace una nueva criatura y se ve que te hace una nueva criatura. Y en la palabra dice que la palabra, ¿verdad?, va por medio de la palabra que entra en nuestra vida. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, somos transformados por Dios y podemos nosotros darnos cuenta que todo lo que viene en la palabra puede amoldarse a mi vida y puede construirme y hacerme una nueva criatura. Si tengo una inquietud, si tengo un problema, si tengo una aflicción, voy a la palabra de Dios y Dios mismo me da gozo, me da paz, me da la respuesta al problema y lo vivo. Es el testimonio del mismo de la palabra en mi vida. Las profecías cumplidas que se han llevado a cabo como estaban escritas. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Ir conociendo las profecías es bueno para saber, ¿verdad?, que se cumplieron. Y bueno, la profecía mayor cumplida y la profecía que mayormente se ha cumplido, ¿verdad?, es la venida de Jesús, la venida del Mesías, su salvación y qué iba a pasar y suceder con su vida, ¿verdad? Y de cómo iba a venir por medio de una mujer llamada María, de que la mujer era virgen, ¿verdad? Hasta ese entonces iba a ser virgen, que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces todo eso se fue cumpliendo y ahí está la realidad
Y la existencia de Dios está en toda la historia del mundo. Y la historia de Jesús también. Entonces, nadie puede decir que no existió Jesús. Hay muchos que narran la existencia del mismo Dios. Lo que dice la Biblia de sí misma, lo que habla la misma palabra. Es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres. Es lo que habla Dios a través de nuestro lenguaje, de nuestro idioma y de nuestras palabras. Es el registro único e inspirado divinamente de la revelación redentora de Dios acerca de sí mismo y de su voluntad para con el hombre. Entonces, fíjense, es la revelación redentora de Dios, o sea, la revelación de la salvación de Dios y la revelación del mismo Dios y de su voluntad para con el hombre. Y hay unos versículos, Juan 12:48, 17:17, está Gálatas. Vamos a alguien que me pueda ayudar con Juan 12:48, por favor. Amén. Amén, adelante, hermano. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿por qué? ¿Por cómo vamos a ser juzgados? Por la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. El que no cree en mí tiene palabra que le juzgue. La misma Biblia, por la misma Biblia y por la misma voluntad y por lo mismo que está en la palabra de Dios que no hemos hecho, vamos a ser juzgados. 17, Juan 17:17, si quieren se los leo. Y alguien que me vaya buscando Gálatas 1 del 6 al 8, por favor. 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mismo Jesús hablando de la palabra, ¿verdad? Él es la palabra hecha hombre, pero él habla, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. O sea, acércalos, apártalos a tu palabra para que conozcan la verdad, sean libres en la verdad y tu palabra es verdad. Ahí Jesús en esa oración les dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ahí mismo Jesús está diciendo: la palabra es la verdad. Y ya cuando Jesús dice algo es la autoridad. O sea, para mí es autoridad. Que Jesús diga que la palabra es la verdad, para mí es suficiente para saber que es la verdad. Para mí. Tal vez para un católico no, tal vez para otras personas no. Pero Jesucristo tiene la autoridad porque en la misma palabra dice que él hablaba con autoridad. Que las personas lo escuchaban, lo oían porque hablaba con autoridad. Y si habla con autoridad y está diciendo que la palabra es verdad, la palabra es verdad. Porque él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Punto. ¿Alguien que tenga Gálatas 1, 6 al 8? Amén, hermanos. Amén. Gálatas del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Conste que lo dice la palabra. Una revelación diferente al evangelio de Cristo es anatema. Conste que lo está diciendo Cristo. Entonces, si hay una revelación dada en el libro del Mormón, de los testigos de Jehová, del séptimo día, que ponen por encima la revelación supuestamente dada a ellos por un ángel y que no tienen nada que ver con Cristo ni con su evangelio, entonces es anatema. Está diciendo que es maldito. Perdón, pero esa es la palabra, la traducción es maldito.
Perdón, ¿era Gálatas qué? Gálatas 1 del 6 al 8. Ahí está en la pantalla los versículos para que los vean en la presentación. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. Aquí lo está diciendo Pablo a los Gálatas. Uy, me sorprende que tan pronto se hayan desviado de la verdad, se hayan desviado de la palabra para aceptar otras cosas diferentes al evangelio, que no son el evangelio, porque no hay otro evangelio que el que Cristo ha dado, que el que Dios ha dado. Segunda de Timoteo 3:16, muy conocido por todos nosotros. Ya ahorita vamos cerrando, hermanos, pero es que sí quiero terminar esta parte porque es importante tener estas bases. Para toda la gente que dice, no, es que, ¿por qué dices que la palabra de Dios fue escrita por hombres? Porque esa es una de las versiones que nos dicen cuando empezamos a hablarles, ¿verdad? No, es que la palabra de Dios fue escrita por hombres y que los hombres nos equivocamos. Empiezan a decir que tienen errores, la Biblia, que se contradice, porque han escuchado eso, no porque la hayan leído. Entonces usted pregúntele, a ver, cuando te digan que la Biblia se contradice y que fue escrita por hombres, a ver, dime en qué se contradice. No debatan, nada más pregunten. ¿En qué dices que se contradice la palabra de Dios? Y van a ver ahí que lo están diciendo porque lo escucharon, no porque lo leyeron. Van a decir, no, es que hay muchas partes y no te puedo mencionar una. Entonces no has leído la palabra de Dios. No puedes hablar de algo que nada más escuchaste. Tienes que leer la palabra y decirme si hay una contradicción. La Biblia. Y es totalmente. O sea, esta es la Biblia. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien ya lo tiene? Amén. A ver, Marce. Toda la escritura. Espérame. Déjame bajarle aquí. Ya. O ponle. O apaga el sonido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, ¿el Antiguo Testamento es lo único inspirado por Dios? ¿Los evangelios son inspirados por Dios? ¿Los profetas son inspirados por Dios? No se oye, ¿verdad? Sí, sí se oye. Ok, no dice que solamente una parte de la Biblia es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Está diciendo toda. Entonces dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y entonces demuestra, ¿verdad? ¿Para qué es útil? Para enseñar. Para redarguir. O sea, redarguir es amonestar porque hiciste algo con desconocimiento de la palabra de Dios, que no sabías que no se debía hacer porque no lo conocías. Eso es redarguir. Es como exhortar. Después dice corregir. Corregir es cuando ya sabes que hiciste algo que está fuera de la palabra de Dios y te corrigen, te disciplinan. Para instruir en justicia, para saber los mandamientos, para saber la voluntad de Dios. Se movió ahí. Perdón. Permítanme. Es que se movió esto. Entonces, ahí está claro y escrito, o sea, y le dice, ¿verdad? Le dice todavía, fíjense lo que le dice ahí en el 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y cuando habla Pablo de la doctrina, es la enseñanza de la palabra de Dios. No está hablando de algo extraño, raro. Mire, hermano, es que acá en el 17 dice, mire, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, en el 17. A fin de que, sí, y aquí en mi versión dice, fíjese, lo que hace la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sí.
O sea, el hombre de Dios, ¿quién es? Somos nosotros, los cristianos, los creyentes, a fin de que el hombre que cree en Dios, que es creyente, ¿verdad?, sea perfecto. Es decir, esté buscando la santidad de Dios, esté siendo de testimonio, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No? La palabra nos instruye, la palabra nos guía, la palabra misma nos capacita para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hoy en la mañana veíamos los dones espirituales. Qué bendición de tema. Porque Dios nos instruye en nuestros dones y Él se encarga de capacitarnos personalmente para llevarnos a la obra. Vamos allá a 2 de Pedro 1:21. Hay un río, hay una lluvia por ahí. ¿De quién es la lluvia que tienen por ahí? Perdón, es el mío. Es que dicen que está lloviendo en El Salvador fuertemente. Yo creo que es eso. Ya tenemos 3 días de que casi no para de llover. Sí, yo sé. Híjole, vamos a estar orando. Dice ahí en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿de quienes está hablando? De los apóstoles, de los profetas, a los que les fue, a los padres, ¿verdad? De Abraham, a Moisés, a los que les fue revelada la palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, los hombres que apartó Dios para eso, fueron inspirados por el Espíritu Santo, no por inspiración humana. Entonces, pues si hay algo que choca con la palabra de Dios o que va en contra y que es antibíblico, si hay alguna doctrina en alguna iglesia que es antibíblica, entonces tenemos que optar por la palabra de Dios por encima de la doctrina. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Ahí está en Romanos 3:4 y en 2 de Timoteo 3:14-16. En 2 de Timoteo 3:14-16, la palabra de Dios dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el que acabamos de leer, toda escritura es inspirada por Dios, sirve para esto, esto y esto. Entonces, fíjense muy bien, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Enseña lo que has aprendido, lo que te enseñó de las sagradas escrituras tu mamá y tu abuela, ¿verdad? Porque ellos su mamá y su abuela le enseñaron las escrituras a Timoteo. Hijo de judía, papá griego. Pero la mamá se metió a la cuestión espiritual, de formación espiritual, y lo formó en la palabra de Dios. Y gracias a esa formación vino a Cristo, vino a los pies de Cristo. Y fue un pastor muy joven, ¿verdad? Fue enseñado por el mismo Pablo. Y ahí, ¿quién tiene Romanos 3:4? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, antes bien, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no me acuerdo en qué otra parte, la verdad no recuerdo, dice, Dios no es hombre para mentir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios no miente. Si esta dice que es su palabra y fue inspirada por él, entonces es su palabra y Dios no miente. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Cuando les digan, fue escrita por hombres y los hombres son
no son perfectos, se pueden equivocar, bla, bla, bla. Entonces, el argumento es, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios y él mismo les dio el mensaje, cuidando así su mente para que estos hombres lo transmitiesen sin error. Sin error. Hermano, perdón, hermano, está en número 23, 19. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Números 23, 19. 19 y 20, ajá. Números 23, 19 y 20 para que lo apunte. Dios, otra verdad, otra mención de esto, ¿verdad? Leímos Romanos 3, 4 y pueden poner números, perdón, ahí se me fue, ¿números qué? 22. Número 23. 23, 19 y 20. 23, 19 y 20. Ok, entonces anoten ese porque ahí dice, Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir. Y ahí está en la palabra de Dios. ¿Ven cómo no estoy inventando? Qué bueno, hermana, que escudriñe la palabra y que me diga, y si digo algo que no está bien, corríjanme, no me importa. Eso me sirve para mí ayudarme a corregirme. Para eso también es esto. Entonces, bueno, cuidando así su mente, cuidando la mente de estos hombres para que no se equivocaran, para que lo escucharan y entendieran lo que les estaba diciendo Dios. Por eso envió al Espíritu Santo a comunicarles esta parte de la palabra. Dios no nos va a juzgar conforme a lo que nosotros creamos que está bien. No nos va a juzgar porque, ay, somos buenos, de lo que veíamos en el video. No nos va a juzgar porque nosotros sintamos que somos buenos porque ayudamos a los viejitos, ayudamos a los niños pobres, ayudamos a los niños de la calle y somos tan buenos que todavía nos queda tiempo y dinero para ir y darles una, no sé, una despensa. En ningún momento el Señor dice que nos vamos a salvar por eso. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe. Entonces, no es porque creamos que está bien, o que estamos bien, o que somos buenos, o conforme a lo que crean la mayoría de las personas. Dios es amor y Dios me perdona. Sí. Dios es amor y me va a perdonar y entonces me voy a ir al cielo porque como Dios es amor me va a dar la oportunidad y me va a perdonar. No importa cuántas veces pequen ni lo que hagan. Pero se les olvidó leer en la palabra de Dios a estas personas que el que practica el pecado es del diablo. Se les olvidó de leer que para que usted pueda ser perdonado y pueda ir al cielo, necesita arrepentirse y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Creer en Él. Para que usted no se condene. Entonces, a veces traemos ideas erróneas, doctrinas erróneas que nos han dicho todo el tiempo. Pero ahí está la palabra para tirar argumentos. Y después dice, sino que nos va a juzgar conforme a su palabra. Ya lo habíamos leído, que nos va a juzgar, y vuelvo a hacer la mención del mismo versículo, ¿verdad? Nos va a juzgar por la palabra de Dios, por lo que está en la palabra. Y va a cumplir el juicio y la condenación, porque dice que cuanto muramos es juicio. Entonces, o nos vamos al cielo o nos vamos al otro lado. Ya estoy a punto de terminar, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia de sí misma, estamos en el mismo tema. Otro punto es, ella presenta el único evangelio verdadero. Y ahí está diciendo, ahí Gálatas acabamos de leer, ahí en Gálatas 1, del 6 al 8, acabamos de leer. Aquí se agregaron dos versículos más, el 9 y el 10. No sé si ¿quién me pueda dar el versículo 9 y 10 de Gálatas 1? Unos 6 a 10. Ok. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según
las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con No, nosotros. hermana, te fuiste a otra parte, ¿no? Es capítulo 1, versículo, que continuemos al versículo 9 y 10. Ya, perdón. No, está bien, está bien. Gálatas 1:6. Estoy 9 y 10 maravillado. nada más, 9 y 10. 9 y 10. Ujú. Dice, amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Ándale. Esta es una exhortación, porque viene hablando de que están creyendo otras cosas, están practicando otras cosas, están siguiendo doctrinas diferentes. Y dice, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, si alguno les predica diferente evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué está diciendo Pablo que tienes que es maldito? Porque cuando nosotros ponemos una palabra diferente de la del evangelio, estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y dicen que es el único pecado cuando pecamos contra el Espíritu Santo, que Jesús lo mismo lo dice, que no perdona, que no se perdona. Entonces, si el único pecado que no se perdona es el que va contra el Espíritu Santo, por eso está maldiciendo al que tergiversa las Escrituras y pone otras doctrinas por encima de la palabra de Dios. No es algo menor, hermanos. No es algo menor, es algo muy, muy importante. Una cosa es que a lo mejor haya diferentes interpretaciones y otra cosa es que cambies la palabra para que se amolde a ti. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque entonces estás yendo contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo, y eso es pecado y es condenación. Entonces hay que verdaderamente conocer y saber la palabra bien, porque a veces no le damos el valor, la importancia, no le damos el lugar. Ay, ¿qué tal? Si le cambio una palabra, que le pongo una coma, se la quito. Por eso dice que ni una tilde debe ser cambiada de la palabra de Dios. Porque le cambia todo el sentido, todo el contexto. La Biblia es la única autoridad. Vamos a ser juzgados por ello, vuelvo a repetir. ¿Por qué menciono eso? Porque la gente va a tratar de darnos la vuelta todo el tiempo de que por qué la Biblia esto, por qué la Biblia el otro. Entonces la Biblia es la única autoridad y vamos a ser juzgados por ella. Y nos advierte que no nos dejemos engañar con doctrinas o enseñanzas que los hombres o instituciones formulen. Ahí en Colosenses 2:8, ahí tenemos precisamente esta mención, y en Marcos 7:7-9. Hermana Glorita, ¿me puede buscar? No sé si tenga Colosenses o me puede buscar Marcos. Ahorita lo buscamos. Marcos, ¿qué número, hermano? Marcos 7, del 7 al 9, por favor. 7 del 7 al 9. ¿Y Colosenses qué número? Colosenses 2:8, hermana Esperanza, por favor. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, dice, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Ok, vamos a Marcos 7:7-9. En Marcos 7:7-9, la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí quien habla es Jesucristo mismo. Sí, lo que hace impuro al hombre. Dice así, de nada sirve que me rinda culto
sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. El 9, también les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Y inclusive dice, ¿verdad? No sé, en otras versiones dice, ponen ustedes las doctrinas de los hombres o las enseñan doctrinas como mandatos de Dios. Que es lo que pasa en las religiones. Por eso la religión nos salva, hermanos. Porque las religiones van a poner siempre doctrinas, van a poner tradiciones. Esa es la diferencia. Somos cristianos, no tenemos una religión. Es una manera de vivir, una manera de ser y una manera de aprender a caminar con Dios. Mi hermano, quizás ahí es donde, así como la iglesia tradicional, que tiene tantas tradiciones y las tradiciones no los dejan enfocarse en la palabra de Dios, que es la ley según dice acá, ¿verdad? En el mandato de Dios, sino que en las tradiciones que vienen de muchos años atrás, ¿verdad? Lo que él está diciendo acá. Están enfocados en las tradiciones, están enfocados que tienen ellos, no en la ley de Jesús, ¿verdad? En la ley de Dios que estamos leyendo. Y pídales que fundamenten bíblicamente sus tradiciones y no pueden. No pueden, ajá. No pueden. Dicen, no, es que así lo dice la Santa Iglesia Católica. Así lo dice el Papa. Porque le dan más autoridad al Papa que a Cristo. Sí. ¿Verdad? Es. Son más papas que el mismo Papa, dicen, son más papistas que los papas, que el Papa mismo. O sea, le tienen más veneración al Papa que al mismo Cristo. Entonces, desechan la enseñanza de Cristo para darle autoridad al Papa y a los obispos de ahí, ¿verdad? Que deciden qué se practica, qué no, qué se dice, qué no, ¿verdad? Ahí mismo Cristo, no, la verdad, ahorita no recuerdo porque no tengo el dato, te los voy a buscar, pero dice, en unas partes dice, habrá falsos, ¿verdad? Habrá falsas doctrinas que les enseñen, que les digan que no tienen que comer carne o que no coman ciertas cosas y que no pueden casarse. Hay una parte en la palabra donde dice Jesús esto. Y fíjense cómo se cumple la palabra, que al fin y al cabo, muchos siglos después, viene el Papa a decir que no se pueden casar los sacerdotes y que cuando es Semana Santa no podemos comer carne. O sea, ahí está cumpliéndose lo que Jesús está diciendo. Vean la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Bueno, ya para finalizar, vamos a la última. No, ahí la dejamos y ya vemos. Hermano, sí. Hermano, me quedé Dígame. con una duda. Dígame. No quiero quedarme así. Adelante. En cuanto, bueno, que no debemos cambiar las palabras del Evangelio, entonces se me viene a la mente las diferentes versiones que hay en la Biblia. Bueno, dices conocer bien la palabra y, por ejemplo, hay la versión Valera, la nueva traducción, que esa nueva traducción, pues, a veces se le entiende, pues, más fácilmente, ¿no? Valera está un poquito más profundo, pero no sé si eso también tiene que ver, que ahí se cambió de una palabra a otra. No, ahí no son cambios, no cambia el contexto, ni cambia el contexto ni el mensaje, porque utilizan sinónimos para que se entienda. Es decir, por ejemplo, los testigos de Jehová, una vez me tocó ver en YouTube que enseñaban en la Biblia, estaban con un debate con el padre del Toro famoso, que como me cae gordo, pero bueno, esa es otra cosa. Y le agarraba y le decía, es que aquí dice que somos testigos de Jehová, ¿no? O sea, ellos le ponen a su Biblia que ellos son testigos, en la parte que dice que nosotros somos testigos, ¿verdad? Y dice, somos testigos de Jehová, dice, y le dice el padre Toro, pues ni modo, pues la verdad es que ahí
Pues ahora sí que le dé cachetada con guante blanco del padrecito católico y la persona terminó haciéndose católica. En el video hasta le dice, no, pues enséñeme más usted, ¿no? Le dice, eso lo pusiste tú con lápiz, le dice. Esto se lo agregaste tú. No, es que así me dijeron, ¿no? Entonces, imaginen, eso es agregarle. Ok. ¿Sí? Sí, Testigos te lo de Jehová. comento. O Se lo cambiar comento un contexto, cambiar un contexto de algo que dijo Jesús para moldarlo a ti, o sea, cambiar el contexto o agarrar, muchas veces ni siquiera cambias la Biblia, muchas veces agarran un versículo y sobre ese versículo predican todo el tiempo, enseñan todo el tiempo y mira, sí, Dios nos enseña que debemos divorciarnos porque dice ahí una parte que si el incrédulo se quiere separar, que lo dejes que se vaya porque no estás ligado a él como esclavo. Entonces puedes sacarlo de contexto y decir, mira, aquí Pablo está diciendo que me puedo divorciar, pero no está diciendo eso. Puedes sacarlo de contexto y decir, aquí lo dice, pero no, porque hay que leer todo el contexto de lo que está hablando Pablo. Así es. Sí, porque por nosotras que son, por ejemplo, que yo ya recibí a Cristo y mi esposo está en el proceso, pues dice que por mí, mi esposo pues también puede pues tener la luz, bueno, recibir Sí, a Cristo. puede ser puede recibir a Cristo. ¿Por qué? Por tu testimonio, porque tú le hables, porque tú le prediques. Pero no está diciendo, pero lo podemos sacar de contexto y decir, como usted ya recibió a Cristo, ya es salvo su familia. Puedo sacarlo de contexto y decir que Hechos 16:31 dice que si tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, tú y tu casa serás salvo. Ah, entonces ya recibí yo a Jesucristo, ya mi casa es salva. Ya mi familia no tiene que hacer nada porque por mí es salvo. No se refiere a eso. No. Entonces, es a lo que voy, ¿verdad? Sacamos de contexto. Fíjense qué fácil es sacar de contexto un versículo. Cuando no tenemos todo el contexto, primero, hay muchas cosas que debemos tener contexto histórico. La palabra, muchas veces la palabra, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, a veces hay que irnos al significado del griego porque muchas de las palabras en español no se refiere a esa, o sea, no se refiere a lo que nosotros entendemos en español. Por ejemplo, cuando Pablo le dice Jesús restaura a Pablo de haberlo